Auspicia este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar y un rayo misterioso. Desde la desgarradora The Wall, suerte de musical con visos de tragedia, pasando por la jocosa e hilarante Bye Bye Lenin o Adiós Lenin, hasta llegar a la dramática soledad de la vida de los otros, el cine ha logrado captar lo tremendamente inhumano que significó la construcción del muro de Berlín, más allá de las consecuencias políticas, económicas y sociales que eso significó. Durante casi 30 años, los berlineses sufrieron el oprobio del goce de la libertad los unos, mientras sus hermanos, sus congéneres, sus conciudadanos los otros, se debatían en una lucha interminable contra la opresión. Pero las lágrimas y la sangre finalmente dieron su resultado. En la noche que corrió entre el 8 y el 9 de noviembre de 1989, el pueblo explotó y derribó barreras, y el dolor y la sangre y muchas vidas cegadas quedaron atrás. El mundo asistió maravillado a un momento único en la historia de la humanidad. Ese muro, al menos ese muro, había caído, demostrando una vez más que el anhelo mayor del ser humano es la libertad. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Y sí, hoy vamos a recordar algo que el mundo entero acaba de recordar hace pocos días. Hoy es 17 de noviembre. El pasado 8 y 9 de noviembre se conmemoraron los 30 años de la caída de ese muro infame que fue el muro de Berlín. Antes de seguir adelante, quiero saludar a todos los escultores porque hoy es el Día del Escultor. Pero de cualquier manera después lo vamos a volver a hacer cuando hablemos de arte aquí en la ciudad de Córdoba. A ver, después de la Segunda Guerra Mundial, tanto Alemania como Berlín, que era la capital, habían quedado divididas. Habían quedado divididas en varias partes, estaban los ingleses, los norteamericanos, los rusos, los franceses. Después las cosas empezaron a tomar otro cariz. Ya los rusos o los soviéticos en ese momento empezaron a apartarse un tanto, a mirar a los aliados de otra manera,
a hacer su propio lugar, espacio, y ya no les gustó que Alemania, y por un lado, y Berlín por el otro, fuera compartido por tanta gente. Entonces empezaron las presiones. Berlín se había dividido en 4 sectores desmilitarizados, con soldados fronterizos, se construyeron barreras. Todo eso fue a excepción de las Fuerzas Armadas de Francia, de Gran Bretaña, de la Unión Repúblicas Socialistas Soviéticas y de Estados Unidos en sus zonas respectivas, que eran independientes de ambos estados alemanes, de la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana. Bueno, lo más divertido de todo es que la República Democrática Alemana fue la que le sirvió de punto de reunión, de encuentro, de dominación a los soviéticos. Pero bueno, esas cosas que pasan en la historia de la humanidad, que lo absurdo pasa a ser tan natural y normal. Bien, después llegó la Guerra Fría, cuando ya las tensiones habían aumentado entre Oriente y es decir, entre la Unión Soviética y todos los otros aliados. Se tornó esto en una guerra diplomática, una amenaza militar permanente, dio pie a todas las películas de espionaje que conocimos a partir de la década del 60 y que se reforzaron después con el advenimiento de, por ejemplo, un James Bond y tantos que hubo en su momento en la década del 70. Sobre espías internacionales y sobre la división de los dos bloques. Se incrementó la emigración desde la República Democrática Alemana porque se empezó a dar cuenta su gente, la gente que vivía en esa zona, que las clavijas cada vez se ajustaban más. Entonces comenzó la emigración de Alemania, de Berlín democrático, y pasó la gente por muchos miles, a la parte de Berlín occidental. Bueno, todo esto motivó que las instituciones y el gobierno soviético mirara con muy malos ojos lo que estaba pasando, y esta forma de hospedar a los emigrantes fue difícil de controlar, porque muchísima gente, se considera que entre el año 1941 y 1961, cuando empezó a pergeñarse el muro, unos 3 millones de personas abandonaron la República Democrática Alemana desde Berlín Oriental. Emigraron solamente en agosto de 1961 47.500 personas. Bueno, las autoridades soviéticas dijeron basta y comenzó por decreto la construcción de lo que fue ese horroroso y lamentable muro de Berlín. Los habitantes al principio no podían creer lo que se estaba viviendo. Se dividieron familias enteras, se dejaron de un lado partes de viviendas y del otro lado partes de esa misma vivienda en uno y otro sector. Yo tuve oportunidad de visitar ambos Berlines en 1985-86. Y bueno, todavía estaba ese oscurantismo, esa oscuridad en todo sentido que se advertía en la zona soviética. Y del otro lado estaba la gente viviendo normalmente como viven ahora, y que también reflejó la película La vida de los otros. De un lado todo era sombras, todo era sombrío, todo era triste, todo era inaceptable, además escaseaba absolutamente todo. Y de este otro lado de Berlín, la gente vivía a sus anchas, ya con una Berlín absolutamente recuperada, y estoy hablando de la década de fines del 70, comienzos del 80. Bien, hoy hemos traído música para ilustrar este programa de
la conmemoración, se acaban de celebrar los 30 años hace pocos días, hemos traído música interpretada por un músico disidente ruso, que en su momento se pasó a Occidente, porque las condiciones en su país ya no daban para más. Se llamó Mstislav Rostropovich, fue amigo, entre otros, de Sergio Renán, cuando Sergio Renán fue director del Teatro Colón, que lo trajo ya en los últimos años de su vida prolífica, y hemos traído música de Rostropovich. ¿Por qué? Porque él, el día 9 de noviembre, se fue con su cello al lado, a una parte que tenía muchos kilómetros, del muro de Berlín, y se puso a tocar allí una zarabanda de Bach. Entonces, él fue el primero que se animó a hacerlo. Y por supuesto que eso dio pie para que todos los artistas de ambos lados empezaran una manifestación de locura, de algarabía, de felicidad, porque, bueno, estaban recuperando la libertad perdida. Pero Mstislav Rostropovich fue el primero que se acercó al muro a alentar a esa gente que estaba con toda clase de instrumentos tratando de tirarlo al suelo. Se había dado una orden un día antes. Se había dicho que las autoridades soviéticas estaban no deseosas, aceptaban que el muro se destruyera. Pero cuando eso se corrió, así como reguero de pólvora, entre la población de ambos sectores, que nadie esperó nada, nadie esperó excavadoras, nadie esperó tumbadoras, todo el mundo lo hizo a mano, con palos, martillos, como se pudo. Y todo eso lo vimos en una película anticipándose como The Wall de Alan Parker, que fue con la música especial en su momento de este grupo, que fue maravilloso, por cierto. Todo eso se anticipó lo que volvería con la caída del muro. Bien, hoy traemos música entonces, música académica, música clásica, de Haydn, de Beethoven, de Bach, interpretada por Mstislav Rostropovich, que fue el primero que se acercó al muro para apoyar a la gente que quería a toda costa conseguir nuevamente su libertad.
Bien, escuchábamos la sinfonía o fragmento de la sinfonía número 7 de Beethoven con la participación de Mislav Rostropovich en cello. Quiere decirle que la construcción o el plan para construir el muro en Berlín fue un secreto de Estado desde la administración de la República Democrática Alemana. Fue erigido a instancias del Partido Socialista Unificado de Alemania contra las declaraciones del presidente del Consejo de Estado, que en ese momento era Walter Ulbricht. En una conferencia de prensa internacional celebrada en Berlín Oriental el 15 de junio de 1961, cuando una periodista le preguntó cómo estaba la situación de los ciudadanos de la República Democrática Alemana, dijo: entiendo su pregunta como que hay hombres en Alemania del Oeste que desearían que movilizáramos a los trabajadores de la construcción de la capital de la República Democrática Alemana para erigir un muro. No conozco la existencia de tales motivaciones, pues los obreros de la construcción de la capital emplean todas sus fuerzas principalmente en la construcción de casas. Nadie tiene la intención de erigir un muro. Eso lo dijo el primer ministro Walter Ulbricht, y de esa manera fue el primero en emplear el concepto muro 2 meses antes de que se comenzara a construir. Todo eso duró hasta 1989. Murieron muchas personas. Se supone que se habían evadido o fugado unas 5.000 personas a Occidente. 200 personas murieron por disparos al intentar cruzarlo, otras 200 resultaron heridas, otras se fugaron a través de un túnel cavado por los occidentales en el año 1964. Fue realmente tremendo. Las imágenes que se veían aquí en Occidente de lo que estaba pasando con el muro de Berlín fue desgarrador. Familias enteras divididas y destruidas. Después de la Segunda Guerra Mundial, que ya habían pasado tanto, el ser humano no tiene límites para seguir avanzando en el mal. Y, por ejemplo, John Kennedy, presidente de Estados Unidos en ese momento, cuando comenzó la construcción del muro, dijo: es una solución poco elegante, aunque 1000 veces preferible a la guerra. Bueno, según cómo se mire, porque las circunstancias, los resultados fueron tremendos. Claro, él murió en 1963. Y el primer ministro británico del momento, Harold Macmillan, dijo: Alemania del Este detiene el flujo de refugiados y se atrinchera tras un grueso telón de acero. No se trata de nada ilegal. Puede que no haya sido nada ilegal, pero la cuestión es que la gente sufrió y mucho. Bien, hay una teoría que estos días ha dado vuelta de que la canción Libre de Nino Bravo se inspiró en la historia de un alemán que intentó cruzar el muro junto a un compañero que fue tiroteado, que agonizó desangrado a la vista de los medios occidentales en agosto de 1962, pero no hay constancia de que Nino Bravo o sus compositores tuvieran intenciones políticas al grabarla. Lo que pasa es que, bueno, vino bien ubicarla dentro de esa franja y todavía queda la pregunta en el aire. ¿Fue realmente un homenaje a los que querían la libertad? Bien. Hacemos otra pausa y seguimos escuchando música interpretada por Rostropovich y después seguimos hablando de este tema que tanta incidencia ha tenido en Occidente. Mal que nos pese o no, todo tiene incidencia. Aunque haya sido en Berlín, todo el mundo occidental se vio conmovido. ¿Y por qué no? El mundo oriental también. Estás escuchando Radio Pascal.
Seguíamos escuchando música interpretada por Rostropovich, en este caso el concierto en si menor de Dvorak. Y a ver, quiero leerles lo que tengo acá sobre cómo estaba formado el muro en 1989 cuando fue derribado. Tenía una altura de 360 metros en una longitud de 42 kilómetros. Después había un muro prefabricado de una altura de 340 metros en 59 kilómetros. Había en la parte superior se había puesto un alambre de púas o una concertina, 68 kilómetros, con una altura de 290 metros. Había 161 kilómetros de calles iluminadas, todo estaba muy bien iluminado porque había que impedir justamente las fugas. Había 113 kilómetros de vallas, 186 torres de vigilancia y 31 puestos de control. Usted sabe que hubo puestos de control muy famosos, que se hicieron famosos a través de la leyenda. 3 de ellos se llamaban Alfa, Bravo y Checkpoint Charlie. Charlie fue el más conocido, que incluso dio pie a que se lo nombrara en muchas películas. Bien, el muro de hormigón tenía de 2,5 a 3,5 metros de altura. Bueno, ¿qué más puedo decirle? La caída del muro de Berlín, concretamente, que tuvo lugar entre la noche del jueves 9 al viernes 10, 8, 9 y 10, porque ya venían preparándose las cosas desde hacía varios días. Se decía que las autoridades soviéticas iban a abrir un poco las manos porque las cosas estaban pasando a mayores y la diplomacia internacional estaba presionando mucho. 28 años después de su construcción, casi 30, digamos. Fue consecuencia de la exigencia de libertad que había entre la gente de la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana. Había evasiones constantes hacia las embajadas de capitales de países que integraban el Pacto de Praga y de Varsovia, por la frontera entre Hungría y Austria. Más de 13.000 alemanes orientales se habían evadido o emigrado hacia Hungría. Estoy hablando de 1989, unos días antes. Poco después comenzaron las manifestaciones masivas en contra del gobierno de Alemania Oriental, especialmente en Leipzig. El 6 de noviembre se hizo público un proyecto de una nueva legislación para viajar. Entre el 7 y el 8 de noviembre las autoridades estaban dudando entre hacerlo o no hacerlo, hasta que un reportero, un periodista en una radio del lugar, sin esperar a que entrara en vigor cierta condescendencia que iban a tener con los viajeros, él contestó que iba a ser de inmediato. Claro, fue decir eso y todo el mundo se enloqueció. Los berlineses de ambos lugares o de ambos sectores se enloquecieron. Rostropovich, que había debido exiliarse al oeste, fue al pie del muro a animar a los que lo demolían. Esto dio pie a toda una leyenda sobre el primer artista que se trasladó al lugar. Después varias asociaciones de artistas de ambos lados apoyaron la idea de conservar pedazos de la pared, del muro. Yo tengo un pedazo del muro de Berlín que me trajo un amigo inmediatamente después. Pero eso después se vendió a rolete. No hay visitante o turista que haya ido a Berlín que no tenga un pedazo del muro de Berlín. Más de 100 artistas de todo el mundo, inmediatamente todo esto, fueron invitados a pintar murales rendiendo homenaje a la libertad. Después, en el año siguiente, usted ya sabe, Pink Floyd The Wall hizo aquel gran concierto. Y bueno, todo el mundo se avino a estar dentro de una alegría inconmensurable
que dio pie a que el cine, por supuesto, también tuviera su lugar dentro de esta demolición del muro de Berlín. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a la actividad artística y cultural en la ciudad de Córdoba y después sí, ya les voy a hablar de algunas películas que ustedes seguramente han visto y que tenían que ver con este tema o tuvieron que ver con este tema, que ahora con lo que se está hablando del muro entre México, Estados Unidos y tantos otros muros que en el mundo han habido y habrá lamentablemente, sigue en vigencia. Es un tema que está muy dentro del corazón del ser humano y sobre todo ahora en que los derechos humanos están imperando, o por lo menos se está tratando de hacer algo para que se respeten, son temas muy caros al corazón. Bien, nos vamos a lo que en este momento ofrece el Colegio de Escribanos a través de la Galería de Arte Enrique Mónaco. Recuerde que en este mes de noviembre se está dando el seminario Obras, Artistas y Contextos, que dura 2 meses, noviembre y diciembre, y usted todavía tiene tiempo de inscribirse pidiendo informes a victorialopez84@gmail.com. La doctora María Victoria López es quien dicta este curso. Y además hay una exposición de esculturas de Jorge Asís, titulada Contrastes, que se inauguró el 7 de noviembre, cierra el 29 de noviembre. Se puede visitar de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Un saludo, reitero, a los escultores de aquí y de todas partes del mundo, y además a Miriam Brusa, que es el alma mater de ese lugar, y a Jorge Asís, que está exponiendo sus esculturas en ese lugar. Bien, ¿qué más? Recuerde que hay 2 obras teatrales en la ciudad de Córdoba, que en este momento usted puede ver los días domingos. Una está ubicada en Ovidio Lagos al 500, se llama La Nave Escénica, el espacio, y se está ofreciendo la obra Emilia de Claudio Tolcachir. Y en el espacio Documenta Escénica se está viendo, o se puede ver, la trágica agonía de un pájaro azul. Bueno, y también los invité en su momento para que se acerquen hasta el Palacio Ferreira, porque hasta el 8 de diciembre en el 3er piso se exhibe una muestra de publicidad corpórea de la colección de Eduardo Argüello, con la curaduría de Carlos Lista y el diseño de montaje de Juan Canavesi. Quiero leerles parte de lo que ha dicho Carlos Lista en el programa sobre esta muestra de publicidad corpórea. Argentina fue un país pionero en materia de publicidad. Esta aparece en el siglo XIX, con los primeros periódicos, y al comenzar el siglo XX se crean las primeras agencias que dan un notable crecimiento a la actividad. En ese marco aparece la publicidad corpórea. Entre otras, son emblemáticas las de Geniol, Untizal, Alical y Jabón Federal, a las que se suman las extranjeras e internacionales como RCA Victor, Singer y Victorinox, para citar solamente algunos ejemplos. ¿Qué marcas argentinas, extranjeras o internacionales se han destacado por su publicidad corpórea? Usted recuerda la cabeza de Geniol, pelada, una calva llena de clavos y tornillos. Fue realmente muy, muy ingenioso. Con mayúsculas y minúsculas, con grandes y pequeños relatos, la historia escribe sobre el paso del tiempo, ese viajero inexorable, inasible y escurridizo. Su paso ha dejado inscripto en cada pieza de publicidad corpórea de la colección su pátina, su rastro y algunos deterioros. Al hacerlo, las dotó de nobleza,
lo cual, al combinarse con la escasez del objeto, su calidad artística y su función publicitaria, permitió individualizar a cada pieza y volverla única e insustituible. Así, quien la observa con atención se convierte en un testigo privilegiado del devenir. Qué lindo que se haga una exposición aquí de todo esto, porque en Europa, en Estados Unidos, en Londres, en Europa, es tan común hacer exposiciones con curadurías sobre objetos de otras épocas y se les pone un lema o un título, y en este caso es publicidad corpórea. Nos vamos a sentir, muchos de nosotros nos vamos a sentir allí muy identificados. Galería de Arte de Enrique Mónaco del Colegio de Escribanos de la provincia en sus 50 años de vida, siempre al servicio de la cultura de Córdoba, Obispo Trejo, esquina 27 de abril. Fundación ProArte en sus 40 años de vida, al servicio de las manifestaciones artísticas de nuestro medio. Instituto de Belleza María de Córdoba, para verte joven y vital, con tu rostro y cuerpo en armonía. María de Córdoba en Maipú 177, cuarto piso. Cuido mi cabello en el salón de Daniel Gozzi, ubicado en Independencia 412 de Barrio Nueva, Córdoba. Allí este excelente profesional te da ese toque mágico que toda mujer necesita para sentirse mejor. Acordate, pone tu cabello en las expertas manos de Daniel Gozzi, que te espera en Independencia 412. Complejo Cinerama, empresa líder en la exhibición cinematográfica del interior del país. Invitarte a la opción más segura para conocer todo lo que se te ocurra para tu esparcimiento, www.invitarte.com.ar. Recordá que hay 3 lugares donde el arquitecto Edgardo Bertone ofrece el mejor cine independiente, y este próximo martes 19 en la Sala La Llave, ex Galileo, en la avenida Gauss, usted puede ver el estreno de Conociendo a Astrid. Conociendo a Astrid, una biopic o biografía de la escritora sueca Astrid Lindgren, que tuvo que luchar contra los prejuicios de su época, y dicen que es una película bellísima. No me extraña porque todo el material seleccionado por Edgardo Bertone, extraído de afuera, acá no se consigue. Se trae subtitulado de Europa o de Estados Unidos, y bueno, acá el mercado del DVD lamentablemente ha desaparecido. Eso por un lado, por el martes 19 en La Llave. Y en la Biblioteca Vélez Sarsfield el miércoles 20 se estrena otra biopic sobre la vida del escritor francés Romain Gary, cuyo nombre no era tal. Él era de origen lituano, fue con sus padres a vivir a distintos lugares de Europa ante la invasión nazi, finalmente recaló en París, y esta película tiene que ver con su vida, se llama Promesas al amanecer y cuenta como protagonista a la gran Charlotte Gainsborough, una actriz francesa que no es una belleza precisamente, pero no tiene nada que ver, es una de esas capas dentro del cine francés como Isabelle Huppert y tantas otras que son realmente magníficas y que no se andan preocupando tanto por las cirugías estéticas o los afeites artificiales, se preocupan por la interpretación. Bien, sigo. Maidana Libros, textos escolares, bestsellers, libros especializados en sus 3 direcciones, de Anfunes 150, de Anfunes y Vélez Sarsfield, y en Hipermercado Libertad de Poeta Lugo. Estás escuchando Radio Pascal.
Era fragmento de la Sinfonía número 7 de Beethoven por parte del cello, interpretado por Mstislav Rostropovich. Bien, y les decía que hay muchas películas, o bastantes películas, que se han hecho carne en esta circunstancia terrible que fue el Muro de Berlín. Algunas con solemnidad y seriedad, otras jocosas como Adiós Lenin o Goodbye Bye Lenin, otras serias como Puente de Espías, que se estrenó en el año 2015 y que tuvo a Tom Hanks como protagonista. Bien, vamos a empezar con Goodbye Lenin o Adiós Lenin, una película del director Bernd Lichtenberg con Daniel Brühl, muy jovencito él, como protagonista. ¿Cuál es la historia de Bye Bye Lenin? Es la historia de la noche del 8, 9, 10 de noviembre, de esos 3 días o esos 2 días que cambiaron la historia de Alemania, que cambiaron la historia del mundo, porque al caer el muro cambió toda la historia. Y lo gracioso de esta película es que hay un jovencito que está tratando de cruzarse hacia el oeste, es tomado preso por las fuerzas de seguridad, su madre se entera y cae en una postración, tiene una suerte de ACV, pierde el conocimiento y cuando recupera el conocimiento ya ha caído el muro y ella no lo sabe. Y tienen la familia, el médico le indica a la familia que no le digan la verdad de lo que ha sucedido porque va a ser mortal para ella. Entonces tienen que armar toda una farsa, una ficción de que continúa, me estoy acordando de algunos momentos y me río, de que continúa el muro en pie. Entonces hay un momento determinado, por ejemplo, en que ella está en la cama, convaleciente, pero no se va a recuperar porque está muy, muy grave, ha estado muy grave, y en una pared donde antes había una hoz y un martillo, los pintores han empezado a pintar el lema o la imagen, el logo de Coca-Cola. Todo es muy divertido, todo es muy divertido. El director supo transmitir todo ese estado eufórico que vivió Alemania, o Berlín en este caso, Oriente y Occidente, pero al mismo tiempo todo el desajuste que se produjo, porque los primeros días fue todo muy lindo, muy alegre, muy feliz, muy exultante de ambas partes, de ambos sectores. Pero después esa gente que venía de Oriente o de la parte oriental no sabía muy bien cómo insertarse y a su vez los occidentales no sabían cómo insertarlos. Se provocó todo un problema muy grande que sí se vivió en ese momento. Hubo que auxiliarlos a los alemanes en esa circunstancia. Los invasores, entre comillas, empezaron a ser odiados y despreciados por sus hermanos del otro lado del muro. En fin, todo un momento de la historia de la humanidad que estuvo maravillosamente reflejado en la película Bye Bye Lenin o Adiós Lenin del año 2003.
actores desconocidos, excepto Daniel Brühl, que después se ha insertado en el cine estadounidense, sin pena ni gloria, como sucede habitualmente, y que le dio a esta parte de nuestro mundo idea de lo que podían llegar a vivir aquella gente, de lo que había podido llegar a vivir aquella gente, de las circunstancias adversas. La caída del muro fue la primera parte de toda una serie de acontecimientos concatenados que fueron felices por un lado y por el otro no fueron tan felices. En fin, otra pausa y después seguimos hablando de otras de las películas que también mostraron ese momento de la caída del muro. Bien, escuchábamos un fragmento del concierto para cello de Haydn. Y esto da pie a la película que vamos a comentar ahora, que se llama La vida de los otros. Quiero decirles, confesarles tres cosas, o tres. Algo que tiene que ver con el mundo del cine y mis películas preferidas. Hay tres películas que yo adoro y he puesto en un sitial y no sé cuál es la que más me gusta. Una es Cabaret de Bob Fosse, la otra es Fanny Alexander de Ingmar Bergman y la otra es La vida de los otros. La vida de los otros, un filme maravilloso de Florian von Donnersmarck, que después no siguió filmando y si siguió filmando acá no se supo, pero que hizo en este filme del año 2006 un espejo perfecto de lo que estaba pasando en Berlín, oriental y occidental, antes de la caída del muro. Cómo vivían unos y cómo vivían otros
bajo la opresión, bajo la delación, bajo el espionaje, bajo la mirada férrea de la Stasi, la policía secreta soviética en Alemania. Fue una película maravillosa que tuvo un gran actor que también se ha perdido en la inmensidad de la nada, que se llama Sebastian Koch, entre otros. Bien, a ver, La vida de los otros es un largometraje alemán del año 2006 que supuso el debut de von Donnersmarck como guionista y director. Transcurre en el Berlín Oriental durante los últimos años de la existencia de la República Democrática Alemana y muestra el control ejercido por la policía secreta Stasi sobre los círculos intelectuales. Esto lo estoy leyendo de Wikipedia, pero es lo mismo que le acabo de decir. Bueno, quiero ser más precisa. Se estrenó en Alemania en marzo del 2006, tuvo 6 o 7 premios del cine alemán, más de 50 premios internacionales, obtuvo el Oscar a la mejor película de habla extranjera en el año 2007, no me extraña, el BAFTA a la mejor película de habla no inglesa, también el mismo año, el César a la mejor película extranjera, etcétera, etcétera. A ver, la historia comienza en Berlín en el año 1984, que fue la época más o menos en que yo visité Berlín y que la vi tan oscura, en todo sentido, a Berlín Oriental. La Stasi, la policía política de la República Democrática Alemana, con 100.000 agentes y 200.000 informantes, vigila cada día la vida de sus compatriotas. Hay uno de ellos que firma sus informes todos los días, es un niño mimado de la Stasi, y se infiltra dentro de este grupo de gente que es intelectual, entre los cuales hay un conocido dramaturgo que está interpretado por Sebastian Koch, que es un escritor fiel al régimen de la República Democrática. Se mantiene presidente, no está, es una suerte de Leonardo Padura. Vio que Leonardo Padura no está con el régimen castrista, pero vive en Cuba y se la banca. Bueno, en este caso, este escritor exactamente lo mismo. No sé si habrá sido inspirado en un personaje de la vida real, seguramente. Bueno, hay algún romance, hay un ministro de Cultura que quiere quedarse con la novia de este escritor, que es una actriz al mismo tiempo, que había cedido a los avances del ministro porque si no hubiera peligrado su carrera de actriz. El hombre de la Stasi, que los vigila, pone cables interiores en la vivienda del intelectual, instala micrófonos ocultos y se dispone a escuchar la vida de esa gente desde el desván del edificio. Bueno, la actitud conformista del escritor, Dreyman se llama en la película, cambia cuando descubre la relación entre su novia y el ministro. Ahí empiezan a sonar otras campanas y no le voy a decir cómo termina todo. Pero lo que a mí me impresionó muchísimo, y me acuerdo que escribí 2 o 3 notas sobre el tema en mi blog del momento, que por ahí debe andar dando vuelta en el éter, llamado la página de Jorgelina Lagos, fue cómo la gente de Alemania Occidental festeja alegremente la Navidad, pero alegremente la Navidad, cuando en Alemania o en Berlín Oriental todo es oscuro, todo es delación, todo es mentira, todo es falta de enseres, de medios, de comida. Yo vi los supermercados en Berlín Oriental. Yo los vi. No me voy a olvidar nunca de esas estanterías vacías donde había 2 o 3 nabos. Eso es lo que vi. 2 o 3 nabos perdidos en la nada. Yo iba con un grupo de gente amiga. Y fue
terrible. Nosotros en 1985 estábamos acá nadando en una supuesta abundancia. Por lo menos teníamos la libertad y estábamos eufóricos. Pero aquello fue terrible. Bueno, la vida de los otros, esta película maravillosa lo muestra en toda su amplitud, y usted sale de allí desolado después de ver esta película, porque se da cuenta de hasta dónde es capaz el ser humano con tal de acaparar, de mostrar su codicia, de mostrar su poder. Y este intelectual, que es un hombre que no se juega mucho por las cosas, ve cómo antiguos miembros del régimen pasado, es decir, del nazismo, habían ocupado puestos de relevancia en el Berlín oriental del momento. Es decir, gente que en los 40 se había salvado de la horca y había desaparecido un tiempo y tenía 20 y pico de años. Después, durante la República Democrática Alemana, ocupaba puestos de poder. Todo se recicla, todo vuelve al mismo lugar, en todas partes se cocinan las mismas habas. En fin, una película que si usted no vio, véala. Se llama La vida de los otros. Estás escuchando Radio Pascal. Bien, y antes de referirme a la última película que voy a hablar sobre el tema del muro o de esta división que había en Alemania
entre Oriente y Occidente, quiero recordar que también, más allá del cine, ha habido muchos autores alemanes, la mayor parte de ellos no traducidos al español, que se rebelaron contra esa costumbre o esa implementación que hicieron los soviéticos del muro. Günter Grass, que después fue tan criticado, fue uno de ellos. Heinrich Böll fue otro, y el reciente premio Nobel de literatura Peter Handke fue otro. Bien, y me voy a referir a una película, por cierto, muy bien realizada. A mí me encantó. Mire que el cine norteamericano, yo si no es independiente lo tomo un poco con pinzas, porque me parece bastante comercial. Esta película fue dirigida por Steven Spielberg, es decir, es lo mejor del cine comercial. Fue protagonizada por Tom Hanks y Alan Alda y se llamó Puente de Espías, del año 2015, hace 4 años. Fue un filme maravilloso, muy bien realizado, muy seriamente, solemnemente realizado, si usted quiere decirlo, sobre aquella circunstancia que se vivió cuando un avión de los Estados Unidos cayó en suelo ruso, o en suelo soviético en este caso. El piloto Francis Gary Powers fue tomado prisionero y después los Estados Unidos se hicieron cargo de la situación, el gobierno, y mandaron a un abogado estadounidense de la ciudad de Nueva York a hacer todo el trámite que se tenía que hacer para cambiar para intercambiar ese prisionero norteamericano que estaba en suelo soviético por un espía ruso que habían tomado los norteamericanos, que se llamó Rudolf Abel. Toda esa tramitación, todo ese momento de suspenso, que era pasar a los dos hombres por un puente en pleno invierno con toda la nieve europea, y todo el suspenso que eso significaba, para que no se les fuera de las manos, y sobre todo los norteamericanos, que en este caso eran los buenos, entre comillas, para que no se les fuera la operación de las manos. Bueno, pudieron hacerlo, intercambiaron prisioneros, todo quedó bien hechito, bien resuelto, y la película se llamó Puente de Espías, otro de los filmes que le estamos recomendando para que usted se aproxime de alguna manera. En este caso es un filme norteamericano. Y los otros dos eran 2 películas alemanas. Pero creo que si usted conoce algo del tema se va a sentir absolutamente identificado al ver estos 2 filmes. Y después está esa premonición que fue The Wall, con la música de Pink Floyd, de Alan Parker, donde de alguna manera se muestra lo que puede llegar a ser un muro en la vida, en la sociedad de todos los días, de los muchachos, de los jóvenes, cómo les cambia la vida y cómo después esa juventud se sumerge en las drogas, en el mal vivir, todo eso que mostró The Wall, Pink Floyd, The Wall. Bueno, señores, hoy hemos querido incursionar en este tema, que es un tema universal, que nos compete, que yo me olvidé del muro que se está haciendo en Israel, separando a Palestina de Israel. También hay un muro allí. También está el muro de México. Seguimos con los muros. Sí, yo sé, hay mucha gente en el mundo, hay superpoblación, todo el mundo quiere vivir en las grandes ciudades, dejar su lugar, que a veces no es próspero. La mentalidad también tiene mucho que ver. Hay mentalidades de países progresistas y hay otras mentalidades que no voy a mencionar, de países o comunidades que tienen un espíritu retrógrado. Entonces, claro, así no se progresa fácilmente. Yo creo que se progresa solamente con el esfuerzo y el trabajo, como nos han enseñado nuestros mayores. ¿Qué pasará de aquí en adelante? No voy a decir nada. No voy a decir nada porque hay mucha gente, a ver, esto sí lo voy a decir.
Hay mucha gente que dejó de escuchar este programa y yo me he dado cuenta, y que se apartó un poco de mí y que ya no es más mi amiga, porque se dieron cuenta como yo pensaba. Ahora, muchachos, chicas, muchaches o chiques que han vuelto a tomar las riendas, tratemos de que la grieta no se profundice, al contrario, se suavice, se rellene, como los baches de las calles. Voy a decir más nombres de gente que me contestó a estas notas que hice sobre Londres, y que, bueno, me aplaudieron, qué sé yo, qué quiere que le diga. Todos queremos que nos quieran. Raúl Mica Trotto, Martina Julio, Liliana Quintales, Federico Cohen, María del Carmen Zavala, Silvia Acosta, Graciela Klinger, Cristina Urtubey, Norma Domínguez, Claudia Luna, Lidia Deza, Irene Menosi, Miguel Ángel Recio, Roberto Loza, Cristina Barros, Alicia Taberna, Nora Amat, Virgilio Pereira, Gloria Carranza, Florencia Gordillo, y bueno, ya voy a seguir la semana que viene porque han quedado muchos en el camino, pero yo les quiero agradecer que lean, que les guste, por supuesto, y a los que no, bueno, ya saben, no se molesten porque yo los elimino directamente. Me voy a despedir con la frase que nos acompaña todos estos tiempos. Cambiar el mundo, amigo Sancho, no es locura ni utopía, es justicia. Gracias a Diego Quiroga, a Matías Sáenz, a Gustavo Seifer, a Raquel, a Julia, Elena, Mercedes y Rodolfo, Jorge y Rosa, Marcelo Moreno, Jime Gambetta, Mariana Nini, Florencia Gordillo, Marina Stivel, Pauline Grusac, Aida Villauría, Elisenda Ceras Viola, en fin, gente de acá, gente de Europa, gente de España, de Cataluña, y bueno, sí, Cataluña está en España, pero quiero puntualizar. Soy tonta, pero no tanto, todavía. Quiero despedirme hasta la semana que viene, en que, si Dios quiere, después del programa de Guillermo Sánchez, estaremos aquí nuevamente en Radio Pascal, si Dios quiere. Chao. Auspició este programa Gobierno de la Provincia de Córdoba. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas los mirarán pasar.